El Ara no podía haber imaginado que una pequeña capilla de piedra, casi engullida por la maleza, en las afueras del sombrío pueblo de Veridian, sería el crisol de su destino. Un lugar que el tiempo había olvidado, donde el musgo y la hiedra se aferraban a sus muros como viejos recuerdos, y los pocos lugareños que aún la recordaban la llamaban la Capilla del Silencio, pues las plegarias hacía mucho que habían abandonado sus viejas piedras. Pero sería allí, en ese reducto olvidado, donde un poder superior orquestaría la transformación de 5 largos meses de crueldad y desprecio en una epopeya de redención que trascendería las fronteras de Veridian, inspirando a incontables mujeres a lo largo y ancho del reino. Era el alba helada de un día de invierno. El aire cortaba la piel y el aliento se condensaba en pequeñas nubes cuando el Ara sintió por última vez el dolor lacerante de los golpes de Theron, su esposo. Su mano, temblorosa pero firme, acarició su vientre abultado de 5 meses, una promesa de vida en medio de la desolación. Susurró una oración, una letanía desesperada que se elevó entre los vientos gélidos, una plegaria que sería escuchada y respondida de una forma que jamás habría osado concebir. Las lágrimas, calientes y amargas, surcaban sus mejillas magulladas, mezclándose con la suciedad y el sudor de la angustia. Se inclinó con dificultad para recoger los pocos harapos que constituían sus pertenencias, esparcidos por el suelo de la cabaña, una morada que una vez consideró su hogar, pero que se había metamorfoseado en una prisión de gritos, golpes y humillaciones incesantes. El último empujón de Theron, brutal y sin piedad, la había arrojado contra la rugosa pared de madera solo por atreverse a pedirle unas pocas monedas para comprar hierbas medicinales que aliviaran sus náuseas matutinas y fortalecieran la frágil vida que crecía en su interior. La cabaña, antaño un símbolo de promesas de amor y un futuro compartido, ahora resonaba con el eco de la tiranía. El clímax de esta tortura diaria llegó con la mudanza de Elara, la madre de Theron, al hogar. Una mujer de rocas y sombra, con ojos que parecían absorber la luz y una lengua afilada que cortaba más que cualquier cuchillo. Durante los últimos 3 meses, Elara, la suegra, había convertido cada amanecer en una espiral descendente de críticas crueles y venenosas hacia el embarazo de la joven Elara, hacia su persona, hacia su existencia. La constante presión, el asedio psicológico, era un telón de fondo constante para la violencia física. Theron, un hombre de hombros anchos y puños cerrados, pasaba sus días trabajando en las minas de carbón, regresando cada noche más irascible que la anterior. Su frustración y la negra suciedad de la mina se adherían a su alma y la descargaba sin piedad sobre Elara. Mientras tanto, la suegra, Elara, se regocijaba en silencio. Sus labios finos se curvaban en una sonrisa apenas perceptible, susurrando comentarios venenosos sobre la inutilidad de su nuera, sobre cómo una mujer tan estéril e inútil como ella no merecía llevar en su vientre al heredero de la venerable familia Veridian. La situación se había vuelto insostenible. La atmósfera en la cabaña era tan densa que apenas se podía respirar. Cada objeto, cada sombra, parecía portar el peso de la opresión. La joven Elara, una sombra de su antiguo yo, se movía por la cabaña con la cautela de un animal herido, sus ojos verdes, antes llenos de vida, ahora opacados por una tristeza profunda y una vigilancia constante. La esperanza, una vez una llama vibrante en su corazón, se había reducido a una pequeña chispa, casi imperceptible, amenazando con extinguirse bajo el peso de la desesperación. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la vida que crecía en su interior era un recordatorio constante de su fuerza, de su capacidad para resistir, de la promesa de un futuro que, aunque incierto, aún aguardaba.
La llegada de su suegra, Elara, había sido el detonante final. La crueldad de las palabras era insoportable, calando más hondo que los puñetazos o las bofetadas. Decían que su embarazo era una maldición, una mancha, que había traído desgracia y deshonra a la casa, que su bebé, el fruto de su vientre, nacería deforme, marcado por sus pecados ocultos, un castigo divino. Estas palabras, repetidas una y otra vez, se grababan en su mente, carcomiendo su ya frágil autoestima. Elara, la joven, tenía 26 inviernos y había soñado desde que era una niña con la maternidad, con el calor de un hijo en sus brazos, con la risa infantil llenando un hogar de amor. Pero nunca, ni en sus más oscuras pesadillas, imaginó que ese sueño se transformaría en su peor tormento, en una pesadilla de la que parecía no haber escape. Era una mujer de estatura media, con una melena castaña larga que ahora siempre llevaba recogida, un intento vano de ocultar los moretones que adornaban su cuello y las marcas de los dedos en su piel. Sus ojos, antaño de un verde esmeralda brillante, habían perdido el fulgor de la esperanza, velados por el cansancio y el miedo después de meses de tortura psicológica y física implacable. Su espíritu, antes alegre y optimista, se había marchitado como una flor en invierno, convirtiéndola en una criatura tímida, asustadiza, siempre caminando de puntillas por la cabaña, intentando desesperadamente evitar la furia de Theron o los comentarios venenosos de su suegra. El embarazo, al principio, había sido un faro de luz, una bendición que inundó su corazón de una ilusión efímera. Recordaba con doloroso detalle el día en que vio las 2 líneas en la prueba rudimentaria que había conseguido a hurtadillas. Esa madrugada de primavera había corrido hacia Theron con lágrimas de alegría en los ojos, anhelando compartir la felicidad de saber que serían padres. Pero la reacción de él fue un golpe helado, un contraste brutal con sus expectativas. En lugar de abrazos y celebraciones, recibió gritos e insultos, acusaciones de haberlo engañado, de intentar arruinar su vida con responsabilidades que él no estaba dispuesto a asumir. La situación se deterioró aún más, precipitándose al abismo, cuando Elara, la suegra, se mudó con ellos. Supuestamente para ayudar durante el embarazo, pero en realidad su presencia se convirtió en una supervisión constante, una celadora de cada humillación que Elara, la joven, sufría diariamente. La anciana, de 68 inviernos, había criado a Theron con mano de hierro después de que su esposo los abandonara, y ahora veía en la joven Elara una amenaza inminente a la relación simbiótica que mantenía con su único hijo, un lazo que ella consideraba sagrado e irrompible. Cada mañana comenzaba con comentarios hirientes sobre cómo Elara había atrapado a Theron con el embarazo, cómo era una cazafortunas que solo buscaba vivir sin trabajar, y cómo el bebé que esperaba probablemente ni siquiera era de su hijo. Las humillaciones escalaban, desde negarle comida hasta obligarla a limpiar toda la cabaña de rodillas, con la cruel justificación de que así el bebé se acostumbraría al dolor que le esperaba en la vida. La suegra había convencido a Theron de que Elara fingía los dolores del embarazo para manipularlo y conseguir atención, por lo que cualquier queja sobre náuseas, dolor de espalda o fatiga era recibida con golpes y gritos sobre ser una mujer débil y mentirosa. La injusticia más hiriente llegó el día en que Elara se desmayó en el mercado, deshidratada y desnutrida por la falta de alimento durante 2 días. Cuando algunos vecinos, alarmados, la llevaron al curandero local, Theron llegó furioso, acusándola de hacer teatro para avergonzarlo públicamente. El curandero había explicado que tanto ella como el bebé estaban desnutridos y necesitaban cuidados especiales, pero Theron solo escuchó excusas y gastos innecesarios que no estaba dispuesto a pagar.
Su desprecio era un veneno que corroía cada fibra de su ser, pero en lo más profundo de su vientre la vida seguía latiendo, una promesa silenciosa de que aún había esperanza. Aquella mañana fatídica de invierno, después del último golpe que la derribó al suelo de tierra, Elara sintió una punzada diferente en su interior. No era solo el dolor físico que ya conocía tan bien, ni la tristeza que se había convertido en su compañera constante. Era una voz silenciosa, pero inquebrantable, que resonó en lo más profundo de su alma, un susurro que no dejaba lugar a dudas. Era el momento de huir de esa cabaña, o ella y su bebé encontrarían su fin a manos de esos dos monstruos que osaban llamarse su familia. Mientras sus dedos temblorosos recogían sus pocas pertenencias, un vestido remendado, una gruesa manta de lana y un pequeño rosario de madera que le había regalado su madre, escuchó la voz chillona de Elara, la suegra, desde la cocina improvisada, gritando amenazas sobre la comida que debía estar lista para cuando Cerón regresara de las minas. Pero esta vez, Elara no se dirigió a la cocina. Con una pequeña bolsa de tela, donde había guardado sus escasos enseres y las pocas monedas de plata que había ahorrado en secreto, escondidas en el forro de su corsé, caminó hacia la puerta principal de la cabaña. Una extraña sensación de paz, una calma sobrecogedora, llenó su corazón. No sabía hacia dónde iría, ni qué le depararía el futuro, pero tenía la certeza absoluta, una fe inquebrantable, de que un poder superior no la dejaría desamparada en los helados caminos del reino con su bebé en el vientre. Era una fe que desafiaba toda lógica, una convicción que se había fortalecido con cada pequeña patada de su hijo en su interior, como si él también le enviara un mensaje silencioso. Era hora de buscar un refugio seguro, un lugar donde ambos pudieran vivir en paz. Caminó por las calles polvorientas y heladas del pueblo durante casi 2 horas, cada paso un esfuerzo doloroso, sintiendo ocasionalmente punzadas agudas en la espalda baja, pero decidida a alejarse lo más posible de la cabaña del terror. Sus pies, hinchados y doloridos, protestaban dentro de sus gastados zuecos de madera, pero su determinación era más fuerte que cualquier molestia física. Algunos vecinos la observaron con curiosidad furtiva, susurrando entre ellos al verla caminar con su pequeña bolsa y su evidente estado de embarazo. Pero nadie se atrevió a acercarse, a preguntar o a ofrecer ayuda. Todos conocían la reputación violenta de Cerón y preferían no inmiscuirse en los oscuros asuntos de la familia Veridian. La indiferencia de la gente, aunque dolorosa, no la detuvo. Fue durante esta caminata sin rumbo fijo que Elara vislumbró por primera vez la capilla del silencio, dedicada a San Justo, el patrón de los huérfanos y los desamparados. Se alzaba en una pequeña colina, algo alejada del pueblo, sus muros de adobe blanqueados por el tiempo y la intemperie. Su pequeña torre, erosionada, aún conservaba una cruz de hierro oxidado que brillaba débilmente bajo el sol pálido del mediodía invernal. El edificio había sido erigido décadas atrás por monjes misioneros, pero había sido abandonado cuando se construyó la nueva y ostentosa iglesia en el centro del pueblo. Desde la distancia, la capilla parecía un faro de esperanza, un refugio enviado directamente de los cielos. Algo en lo más profundo de su corazón le urgió a dirigirse hacia ese lugar, como si una fuerza invisible la estuviera guiando, un hilo invisible que la conectaba con su destino. Con cada paso que daba cuesta arriba, sintió que no solo se alejaba físicamente de su antigua vida de sufrimiento, sino que también se elevaba espiritualmente hacia un nuevo capítulo, uno donde ella y su bebé podrían encontrar la paz que tanto habían anhelado durante esos meses de pesadilla. Elara recordó el pasado, un pasado que ahora parecía un sueño lejano. Conoció a Cerón Veridian 2 años atrás,
durante la feria anual del pueblo. Él, con 26 inviernos, era entonces el capataz de una construcción local. Un hombre que parecía trabajador y responsable, siempre bien vestido y con monedas tintineando en sus bolsillos. La cortejó con flores silvestres y serenatas bajo la luna, gestos que hacían suspirar a todas las jóvenes del vecindario. Ella, con 24 años, trabajaba como cajera en la tienda de abarrotes de don Anselmo, ganando apenas lo suficiente para ayudar a su tía Clarisa, quien la había criado después de que sus padres fallecieran en un trágico accidente en la carreta cuando ella tenía solo 12 años. Los primeros meses de su noviazgo fueron como un cuento de hadas, un bálsamo que la ayudó a olvidar los años de soledad y tristeza que había arrastrado desde la pérdida de sus padres. Cerón llegaba cada domingo después de la misa con dulces y le prometía que pronto se casarían para formar la hermosa familia que ambos merecían. La llevaba a pasear por la plaza central, le compraba modestos vestidos nuevos y la presentaba con orgullo como su futura esposa a todos sus conocidos. Por primera vez en su vida, Elara se sintió la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, había sutiles señales de advertencia que Elara decidió ignorar, cegada por la deslumbrante ilusión del amor romántico que había anhelado durante tantos años de soledad. Terón tenía explosiones de ira cuando otros hombres la saludaban en la calle, acusándola de coquetear y exigiéndole que bajara la mirada cuando caminaban juntos por el pueblo. También notó que nunca tenía dinero para sus citas cuando había estado bebiendo con sus amigos la noche anterior, y siempre encontraba excusas para no presentarle a su madre, Elara, alegando que doña Elara era excesivamente exigente con las mujeres que se acercaban a su único hijo. La manipulación emocional comenzó de forma gradual, sutil durante el noviazgo, con comentarios aparentemente inocentes sobre cómo Elara podría verse mejor si perdiera algunos kilos o cómo debería aprender a cocinar guisos más sabrosos si quería ser una buena esposa. Cada crítica venía envuelta en una declaración de amor, como un veneno dulce. Te digo esto porque te amo y quiero que seas perfecta para mí. Esto la confundía, haciéndole creer que sus exigencias eran normales en una relación de pareja. El control se intensificó después de la boda, una ceremonia pequeña y sombría en la iglesia del pueblo, a la que solo asistieron algunos parientes lejanos de ambas familias. Elara había soñado con una celebración alegre, pero Terón insistió en que no tenía sentido gastar dinero en fiestas cuando podían usarlo para su futuro hogar. La luna de miel consistió en 2 días en una posada barata del pueblo vecino, donde Terón pasó más tiempo bebiendo hidromiel en la taberna que acompañando a su nueva esposa. Una vez instalados en la casa que Terón había heredado de su abuelo, la verdadera personalidad de su esposo emergió, un monstruo que había permanecido oculto detrás de una máscara de encanto superficial. Las noches románticas se transformaron en sesiones de críticas constantes sobre todo lo que Elara hacía mal. La comida estaba muy salada, la cabaña no estaba lo suficientemente limpia, su ropa no era apropiada, su manera de hablar era demasiado atrevida para una mujer casada. La primera bofetada llegó 3 meses después de la boda, cuando Elara se atrevió a sugerir que podrían visitar la tumba de sus padres en el aniversario de su muerte. Terón la abofeteó con tal fuerza que la tiró al suelo, gritándole que los muertos ya estaban muertos y que su nueva familia era él, no 2 fantasmas que no podían ayudarla en nada. Después lloró y le pidió perdón, prometiendo que nunca volvería a pasar y que había sido culpa del estrés del trabajo. Pero Elara ya había vislumbrado el verdadero rostro del hombre con quien había decidido compartir su vida. El descubrimiento del embarazo llegó 10 meses después de la boda.
en un momento en que la relación había alcanzado un punto de frialdad y tensión constante. Elara se había sentido indispuesta por las mañanas durante varias semanas, pero atribuía las náuseas al estrés de vivir en un ambiente hostil, donde cualquier palabra o gesto podía desencadenar la furia de Terón. Cuando finalmente decidió hacerse la prueba de embarazo, lo hizo en secreto, utilizando las pocas monedas que había ahorrado de las compras del mercado durante varias semanas. Ver esas 2 líneas rosadas en la prueba la llenó de una alegría inexplicable, como si todos los meses de sufrimiento hubieran valido la pena para llegar a ese momento mágico, donde supo que tendría a alguien que la amaría incondicionalmente. Se imaginó criando a un bebé hermoso que llenaría la cabaña de risas y alegría, que les daría a ella y a Terón una razón para reconciliarse y construir una verdadera familia, llena de amor y comprensión mutua. La reacción de Terón cuando le dio la noticia esa noche durante la cena fue como una bofetada emocional que destrozó todas sus ilusiones románticas sobre la maternidad. En lugar de alegría, vio pánico y rabia en sus ojos, seguidos por una serie de acusaciones crueles sobre cómo ella había planeado el embarazo para atraparlo y arruinar su libertad con responsabilidades que él no había pedido ni deseaba asumir. «¿Cómo pudiste ser tan estúpida e irresponsable?», le gritó mientras golpeaba la mesa con el puño, haciendo que los platos de barro saltaran y algunos se quebraran contra el suelo. «¿Acaso no te das cuenta de que no tenemos dinero para mantener a un bebé? ¿O crees que los niños se alimentan con aire y se visten solos?». Las palabras salían de su boca como veneno, cada una diseñada para herirla en lo más profundo de su alma maternal, recién despertada. Esa noche, Elara se acostó sola en la cama, mientras Terón se iba a beber con sus amigos para olvidar la mala noticia que ella le había dado. Se abrazó a su vientre, todavía plano, y le susurró a su bebé que, sin importar lo que pasara, ella lo amaría y lo protegería con toda su vida. No sabía aún que esta promesa la llevaría a enfrentar los momentos más oscuros de su existencia, pero también la guiaría hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras mujeres que sufrían en silencio. El momento de la traición final llegó una mañana cuando Elara descubrió a Terón en conversación telefónica con otra mujer, hablándole en el tono cariñoso que había usado con ella durante el noviazgo. Cuando lo confrontó, él no negó la infidelidad. Al contrario, la culpó por obligarlo a buscar cariño en otra parte con su actitud amargada y su cuerpo deformado por el embarazo. La empujó tan fuerte que cayó contra la pared. Y mientras ella lloraba en el suelo, tocándose el vientre para asegurarse de que el bebé estuviera bien, él le gritó que más le valía acostumbrarse a estar sola, porque él tenía derecho a ser feliz con una mujer de verdad. Sin familia que la respaldara y sin dinero propio, Elara se encontró completamente desprotegida en un mundo que parecía haberse confabulado contra ella y su bebé no nacido. Los vecinos la miraban con lástima, pero nadie se ofrecía a ayudarla. Algunos incluso susurraban que algo habría hecho para que su esposo la tratara así, porque en su mentalidad conservadora, una mujer virtuosa nunca sufría maltrato en su matrimonio. Ahora, mientras subía la colina hacia la capilla abandonada, Elara sentía que estaba caminando hacia un encuentro divino que cambiaría su destino para siempre. No sabía qué esperaba encontrar en ese lugar sagrado, olvidado por los hombres, pero en su corazón sabía que un poder superior había estado preparando ese refugio especialmente para ella y su bebé, esperando el momento perfecto para mostrarle que nunca había estado realmente sola en sus momentos de mayor desesperación. La capilla del silencio, dedicada a San Justo, se erguía ante Elara como una visión surgida de un sueño enviada directamente de los cielos. Sus muros de adobe,
blanqueados por los siglos de sol, lluvia y viento, le conferían una apariencia etérea y misteriosa, como si guardara secretos ancestrales en su interior. La modesta construcción había sido erigida en el año 1242 por el hermano Elías, un monje jesuita cuya vida entera se había entregado al servicio de los pueblos más desfavorecidos de la región. Sin embargo, el hermano Elías había fallecido de una fiebre repentina apenas 5 años después de haber culminado la obra de su corazón, dejando la capilla en un estado de abandono prematuro. Desde aquel entonces, el lugar había permanecido clausurado al culto, aunque los ancianos del pueblo aún recordaban con reverencia los relatos de los milagros que solían acontecer durante las misas del hermano Elías, las curaciones inexplicables y las bendiciones divinas que parecían emanar de sus oraciones. Al aproximarse a la entrada principal, Elara notó que la puerta de madera maciza, robusta y pesada, estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera estado esperando precisamente en ese instante, en ese momento crucial de su vida. La bisagra oxidada gimió suavemente al empujar la puerta, y el sonido reverberó en el interior vacío de la capilla, un eco que parecía una bienvenida silenciosa, una invitación a adentrarse en el santuario sagrado. Un rayo de sol dorado, cálido y reconfortante se filtraba a través de una pequeña ventana circular, alta en la parte superior del muro, proyectando un círculo de luz mística sobre el altar de piedra. Allí, milagrosamente conservada a pesar del paso del tiempo y el abandono, se encontraba una imagen tallada de San Justo, el santo patrón de los huérfanos y de las causas perdidas. Su rostro, aunque desdibujado por la erosión, irradiaba una compasión serena, como si observara a Elara con una comprensión profunda. El aire dentro de la capilla era fresco y puro, impregnado de un aroma dulce e indefinible, como si flores invisibles hubieran estado floreciendo en ese espacio sagrado durante décadas, esparciendo su perfume etéreo. Las paredes estaban adornadas con frescos desgastados, sus colores desvanecidos que representaban escenas bíblicas de mujeres valientes y resilientes. Esther salvando a su pueblo con su astucia y coraje, Ruth siguiendo a Noemí hacia una nueva vida con lealtad inquebrantable y María Magdalena perdonada y transformada por el amor divino. Era como si el lugar hubiera sido concebido y diseñado específicamente para consolar a mujeres que, como ella, habían perdido toda esperanza en la humanidad, para recordarles que la fe y la fortaleza residían en lo más profundo de su ser. Elara se acercó lentamente al altar, cada paso resonando en el silencio, sintiendo una presencia amorosa que la envolvía. Un abrazo invisible que aliviaba su alma herida. Dejó caer su pequeña bolsa de tela junto a uno de los bancos de madera tallados a mano, antiguos y robustos, y por primera vez en meses se atrevió a sentarse tranquilamente, sin el temor constante de ser golpeada, insultada o humillada. El silencio del lugar no era un silencio vacío ni solitario. Estaba impregnado de una paz profunda que penetraba hasta los rincones más recónditos de su corazón destrozado, sanando heridas que creía incurables. Mientras permanecía sentada en el banco, sus manos acariciando suavemente su vientre de 5 meses, Elara comenzó a sentir una certeza inquebrantable. No había llegado a ese lugar por casualidad. Cada paso que había dado desde que huyó de la cabaña del terror había sido guiado por una mano divina, una fuerza superior que conocía exactamente lo que ella y su bebé necesitaban para sobrevivir y prosperar. Era una sensación que no podía expresar con palabras, pero que llenaba todo su ser con una convicción absoluta. Estaba exactamente donde un poder superior quería que estuviera en ese momento crucial de su vida. La necesidad de un refugio se hizo evidente cuando el sol comenzó a ponerse y la oscuridad envolvió la capilla.
El ara se dio cuenta de que no tenía ningún otro lugar donde pasar la noche. Sus pocas monedas no eran suficientes para pagar ni siquiera una noche en la posada más barata del pueblo. Y regresar a la cabaña de Theron significaba una muerte segura para ella y su bebé, un destino que se negaba a aceptar. Mientras examinaba la capilla con ojos prácticos, notó que el lugar, a pesar de su abandono, tenía todo lo necesario para crear un hogar temporal. Muros sólidos que la protegerían del viento helado y la lluvia, un techo en buenas condiciones, ventanas que proporcionaban luz natural durante el día y una sensación de seguridad que no había experimentado en meses. En una esquina trasera de la capilla, descubrió una pequeña sacristía, un cuarto anexo que parecía haber sido utilizado por el hermano Elías para guardar los objetos litúrgicos. El cuarto tenía una ventana que daba hacia el pequeño bosque de pinos que rodeaba la colina, proporcionando una vista hermosa y una ventilación natural que mantenía el aire fresco y puro. El ara decidió que este sería su dormitorio, un lugar íntimo donde podría hablar con su bebé todas las noches, susurrándole promesas de amor y protección, sin temor a ser escuchada por oídos hostiles. La exploración cuidadosa del edificio reveló detalles arquitectónicos que hablaban del amor y la devoción que el hermano Elías había puesto en cada aspecto de la construcción. Los muros tenían pequeños nichos tallados donde se habían colocado velas votivas, creando un ambiente de oración permanente que invitaba a la contemplación y a la conexión espiritual. El piso de ladrillo rojo, aunque cubierto por años de polvo y telarañas, aún conservaba su belleza original, pulido hasta obtener un brillo que reflejaba la luz de las ventanas. Junto al altar principal, el ara encontró una pequeña fuente de agua bendita tallada en piedra, que milagrosamente aún contenía agua cristalina, fresca y pura, a pesar de los años de abandono. Era como si el lugar hubiera sido preservado por manos angelicales, esperando el momento exacto en que una mujer embarazada y desesperada necesitara un santuario donde refugiarse de la crueldad del mundo exterior. Las ventanas de la capilla estaban orientadas de tal manera que capturaban la luz del amanecer y del atardecer, llenando el espacio interior con tonalidades doradas que creaban una atmósfera celestial durante las horas más hermosas del día. El ara se imaginó despertando cada mañana con la luz suave del alba acariciando su rostro, y durmiendo cada noche, arrullada por el brillo plateado de la luna que se filtraba a través de los cristales emplomados. En la parte posterior de la capilla, detrás del altar, había una pequeña puerta que conducía a un jardín abandonado, donde aún crecían hierbas medicinales y flores silvestres que habían sido plantadas décadas atrás por el hermano Elías. El jardín estaba rodeado por un muro de piedra bajo que lo separaba del bosque, creando un espacio íntimo y protegido donde el ara podría caminar y meditar durante las horas de ejercicio recomendadas para su embarazo. Mientras recorría cada rincón de su nuevo refugio, el ara sentía que estaba descubriendo no solo un lugar físico donde vivir, sino un santuario espiritual donde podría reconectarse con la mujer fuerte y valiente que había sido antes de que el maltrato destrozara su autoestima. Cada detalle del lugar parecía estar diseñado para sanar su alma herida y prepararla para la maternidad con dignidad y esperanza. Durante sus primeras horas en la capilla, encontró varios objetos que habían sido olvidados cuando el lugar fue cerrado al culto. Había una vieja escoba de palma que podría usar para limpiar, algunos candelabros de bronce que añadían elegancia al ambiente y una pequeña mesa de madera que podría servir como superficie para comer y escribir. También descubrió una colección de libros religiosos en un armario de la sacristía, incluyendo una Biblia encuadernada en cuero que se abría automáticamente en los salmos,
como si hubiera sido consultada frecuentemente por manos que buscaban consuelo en los momentos más difíciles. Lo más sorprendente fue encontrar una caja de madera tallada debajo del altar, parcialmente oculta por años de polvo y telarañas. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero al examinarla más de cerca, Elara notó que tenía grabados símbolos religiosos y las iniciales KE, que correspondían al nombre del hermano Elías. Era evidente que esta caja contenía algo importante que el monje había querido preservar. Y aunque no podía abrirla inmediatamente, Elara sintió que su descubrimiento no era una coincidencia, sino parte del plan divino que la había llevado hasta ese lugar sagrado. La primera noche en la capilla, Elara durmió más profundamente de lo que había dormido en meses, arrullada por el sonido del viento que susurraba oraciones entre los pinos que rodeaban su nuevo hogar. Por primera vez desde que comenzó su embarazo, despertó sin moretones nuevos y sin el temor de recibir golpes o insultos antes del desayuno. Era el comienzo de una nueva vida donde ella y su bebé podrían crecer en paz y dignidad. La vida en la capilla del silencio comenzó a adquirir una forma, una rutina sagrada que nutría tanto el cuerpo como el espíritu de Elara. Descubrió que la soledad de ese lugar era infinitamente preferible a la compañía tóxica y destructiva que había dejado atrás en la cabaña de Theron. Cada amanecer la recibía con los primeros rayos dorados del sol que se filtraban a través de la ventana circular del altar, despertándola suavemente, como un reloj celestial que marcaba el inicio de días llenos de posibilidades que antes le parecían inalcanzables, imposibles. Su primer acto cada mañana era tocar su vientre, ya más pronunciado, y susurrarle buenos días a su bebé, estableciendo así una conexión maternal que había sido brutalmente interrumpida por meses de estrés constante y maltrato. La organización del espacio sagrado se convirtió en un acto de amor propio, una preparación consciente y devota para la maternidad. Elara limpió meticulosamente cada rincón de la capilla, eliminando años de polvo y telarañas, mientras entonaba suavemente las canciones de cuna que su propia madre solía cantarle cuando era niña, melodías que resonaban con ecos de un pasado más feliz. La pequeña sacristía se transformó en su dormitorio personal. Allí extendió su manta más gruesa sobre el frío suelo de ladrillo y usó su abrigo doblado como almohada, creando un lecho sencillo pero digno, un refugio donde podía descansar sin temor, sin la sombra constante del miedo. El altar mayor se convirtió en el epicentro de su vida espiritual, donde cada mañana y cada noche se arrodillaba, con el corazón lleno de gratitud, para agradecer el refugio que había encontrado y para implorar protección para su bebé. La imagen de San Justo, el patrón de los huérfanos, parecía sonreírle con una comprensión paternal, recordándole que los desamparados tenían un defensor especial en el cielo, uno que nunca abandonaba a quienes mantenían viva la fe en los momentos más oscuros de la existencia humana. Los desafíos prácticos de un embarazo en condiciones primitivas, lejos de la comodidad de un hogar y sin los recursos habituales, exigieron de Elara una creatividad y una determinación que ella no sabía que poseía. El agua fresca y pura la obtenía de un pequeño manantial que descubrió a unos 50 pasos de la capilla. Cada mañana, con una vasija de barro que había encontrado en la sacristía, caminaba para recoger el líquido cristalino que brotaba de la tierra como un regalo divino. El ejercicio diario de subir y bajar la colina, aunque agotador, ayudaba a mantener su cuerpo fuerte y preparado para el inminente parto, mientras que el aire puro y fresco del bosque llenaba sus pulmones con oxígeno vital, beneficiando tanto a ella como a su bebé.
La alimentación se convirtió en su mayor desafío, ya que sus pocas monedas debían durar hasta que encontrara una solución más permanente para su supervivencia. Caminaba hasta el pueblo cada 2 días para comprar arroz, frijoles y tortillas baratas, alimentos básicos que complementaba con hierbas comestibles que crecían de forma natural en el jardín abandonado de la capilla. Las higueras silvestres que rodeaban el lugar le proporcionaban frutos dulces y nutritivos, y descubrió que las hojas de diente de león podían hervirse para crear una sopa nutritiva que le ayudaba a mitigar las persistentes náuseas matutinas. Durante las tardes, cuando el sol calentaba las antiguas piedras de la capilla, el ara se sentaba en el jardín posterior, remendando su ropa gastada, y más importante aún, planificando el futuro de su bebé. Había encontrado hilo y agujas en un costurero olvidado en la sacristía, junto con retazos de tela que utilizaba para confeccionar pequeñas prendas para su hijo, bordando cada pieza con oraciones susurradas que se convertían en bendiciones tejidas en cada puntada. Las preocupaciones médicas la mantuvieron despierta algunas noches, especialmente cuando sentía dolores extraños o cuando el bebé se movía menos de lo normal. Sin acceso a atención prenatal, dependía completamente de su intuición maternal y de las oraciones constantes para asegurarse de que su embarazo se desarrollara con normalidad. Había leído en uno de los viejos libros de la sacristía que las mujeres, a lo largo de los siglos, habían dado a luz sin la ayuda de médicos, confiando únicamente en la sabiduría ancestral de sus cuerpos y en la protección divina que, según los textos, nunca fallaba a quienes mantenían una fe absoluta. Los momentos más hermosos llegaban al atardecer, cuando el ara se sentaba frente al altar, con la Biblia del hermano Elías abierta en sus piernas, leyendo en voz alta los salmos que hablaban de protección divina y de esperanza renovada. Su voz resonaba suavemente en la capilla vacía, pero no se sentía sola. Era como si coros invisibles de ángeles la acompañaran en sus oraciones vespertinas, llenando el espacio sagrado con armonías celestiales que consolaban su corazón materno. Durante estas lecturas nocturnas, comenzó a notar detalles en la capilla que había pasado por alto durante sus primeros días. Algunos ladrillos del piso tenían grabados símbolos y fechas que parecían marcar eventos importantes en la historia del lugar. Las vigas del techo tenían tallados los nombres de familias que habían contribuido a la construcción, creando una genealogía de fe que conectaba a el ara con generaciones de creyentes que habían encontrado esperanza en ese mismo espacio sagrado. La caja misteriosa debajo del altar se convirtió en el centro de su creciente curiosidad, especialmente durante las noches, cuando no podía conciliar el sueño debido a las patadas entusiastas de su bebé, un recordatorio constante de la vida que llevaba dentro. El ara examinaba el candado oxidado a la luz parpadeante de las velas, preguntándose qué tesoros espirituales el hermano Elías había preservado para futuras generaciones de fieles que pudieran necesitar su sabiduría y guía en momentos de crisis. Una noche, mientras rezaba frente a la imagen de San Justo, el ara sintió una inspiración súbita que la impulsó a buscar entre los libros de la sacristía hasta que sus dedos encontraron una pequeña llave dorada, escondida astutamente entre las páginas de un misal antiguo y polvoriento. La llave encajaba perfectamente en el candado de la caja misteriosa, como si hubiera estado esperando durante décadas a que la persona correcta llegara en el momento preciso para desvelar los secretos que contenía. Sus manos temblaron de emoción mientras abría la caja, sabiendo intuitivamente que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo el curso de su vida y la de su bebé no nacido. El interior de la caja estaba forrado con un terciopelo rojo,
descolorido pero aún vibrante, que había preservado a la perfección los objetos que el hermano Elías había considerado lo suficientemente importantes como para ocultarlos y protegerlos para la posteridad. Los pequeños descubrimientos diarios en la capilla comenzaron a formar un patrón, una serie de coincidencias que el Ara no podía ignorar, como si cada objeto encontrado fuera una pista dejada por una mano divina para guiarla hacia un destino que aún no podía imaginar completamente, un propósito mayor que la simple supervivencia. Entre los objetos cuidadosamente guardados en la sacristía, el Ara encontró un diario personal del hermano Elías, escrito con una caligrafía elegante y delicada, que narraba no solo sus experiencias como humilde misionero en las tierras olvidadas de Veridián, sino también los milagros extraordinarios que había presenciado y las revelaciones que había recibido durante sus años de servicio en la Capilla del Silencio. Las páginas amarillentas del diario, fragantes con el aroma del tiempo, desvelaron una profecía asombrosa. El hermano Elías había tenido visiones detalladas sobre una mujer embarazada que llegaría a la capilla en sus momentos de mayor necesidad. Con asombrosa precisión, el diario describía las circunstancias exactas que habían llevado a el Ara hasta ese lugar sagrado, cada detalle, cada humillación, cada paso de su huida. La coincidencia era tan precisa, tan escalofriante, que le provocó un escalofrío de reconocimiento. Era como si estuviera leyendo la historia de su propia vida, escrita décadas antes de su nacimiento, un destino preordenado que se desvelaba ante sus ojos. Según las palabras del diario, el hermano Elías había recibido instrucciones específicas durante sus profundas oraciones sobre cómo preparar la capilla para la llegada de esta mujer especial. Estas instrucciones incluían la preservación de ciertos objetos y documentos que serían cruciales para su supervivencia y, más importante aún, para su transformación espiritual. El sacerdote había obedecido estas visiones místicas con una fe inquebrantable, aunque no vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de las profecías que había recibido durante sus meditaciones nocturnas. Su muerte prematura, pensó el Ara, había sido un sacrificio, un paso en el camino para que ella encontrara este refugio. Las referencias en el diario a la caja de los tesoros celestiales coincidían exactamente con la caja de madera que el Ara había encontrado debajo del altar, confirmando que su descubrimiento no había sido accidental, sino parte de un plan divino orquestado con una precisión celestial, un tapiz tejido por el destino. El hermano Elías había escrito que esta caja contenía todo lo necesario para que la mujer elegida transformara su sufrimiento en una bendición, no solo para sí misma, sino para muchas otras almas perdidas que deambularían por el reino. Mientras leía estas revelaciones a la luz parpadeante de las velas, el Ara sintió que estaba siendo invitada a participar en algo mucho más grande que su propia supervivencia. Era como si su dolor y su abandono hubieran sido permitidos por un poder superior, precisamente para prepararla para una misión especial, una que requería una comprensión profunda del sufrimiento humano y una fe inquebrantable en la posibilidad de redención y transformación. Los objetos que guardaba la caja misteriosa, rescatados de entre el polvo y las telarañas debajo del altar, revelaron una preparación extraordinaria que el hermano Elías había hecho para la mujer que llegaría décadas después de su muerte. En el fondo de la caja, envueltos en seda dorada, el Ara encontró documentos legales antiguos, ajados por el tiempo pero aún legibles, que pertenecían a familias prominentes del pueblo. Entre ellos había testamentos sellados, escrituras de propiedades que databan de generaciones y contratos que demostraban conexiones financieras complejas y oscuras entre personas que ella creía conocer, revelando una red de intrigas y engaños.
El documento más impactante era una carta sellada, dirigida con caligrafía elegante a la mujer embarazada que encuentra refugio en la capilla de San Justo. Escrita por el hermano Elías y fechada apenas 2 semanas antes de su muerte por fiebre repentina, la carta explicaba con detalle que durante sus últimos días de vida, el monje había recibido visiones específicas sobre los eventos que llevarían a Elara hasta la capilla. Incluía detalles sobre su matrimonio abusivo con Terón y su huida desesperada en busca de protección divina. La carta profética continuaba revelando que el hermano Elías había utilizado sus últimas semanas de vida para investigar secretos familiares que afectarían directamente el futuro de la mujer que llegaría a la capilla. Había descubierto que la familia Veridian, lejos de su fachada de respetabilidad, tenía conexiones con propiedades y herencias que habían sido ocultadas ilegalmente durante generaciones. Esto incluía vastas tierras que legítimamente pertenecían a otras familias, despojadas de sus propiedades mediante fraude y falsificación de documentos. La revelación más sorprendente para Elara fue que ella tenía derechos legales sobre varias propiedades, incluyendo la misma cabaña donde Terón y su madre la habían maltratado durante meses. Estas propiedades habían pertenecido a sus abuelos paternos. Los documentos, cuidadosamente redactados y almacenados por el hermano Elías, probaban que Elara, la suegra de la joven, había falsificado la venta de estas propiedades décadas atrás, cuando los padres de Elara murieron en el accidente de carreta. Se había aprovechado de que la joven Elara era menor de edad y no tenía representación legal adecuada, convirtiéndose en el único obstáculo para la herencia legítima de la joven. El procesamiento emocional de estas revelaciones fue abrumador para Elara. Pasó días enteros llorando y orando frente al altar de San Justo, mientras asimilaba la magnitud de la injusticia que había sufrido no solo durante su matrimonio, sino a lo largo de toda su vida, desde la trágica muerte de sus padres. Todo su sufrimiento, se dio cuenta, había sido causado por personas que le habían robado no solo su dignidad y seguridad, sino también su patrimonio familiar, un legado que le habría garantizado independencia económica desde los 18 años. Sin embargo, junto con la rabia y el dolor, Elara sintió una esperanza renovada que crecía en su corazón, vibrante y fuerte como el bebé en su vientre. Los documentos no solo probaban las injusticias cometidas contra ella, sino que también le proporcionaban las herramientas legales necesarias para reclamar lo que legítimamente le pertenecía y construir una nueva vida digna y segura para ella y su hijo. Era como si un poder superior le hubiera permitido tocar fondo, sumergirse en la más profunda desesperación, para luego elevarla a alturas que nunca habría imaginado posibles. La primera implicación práctica de estos descubrimientos era que Elara no necesitaba seguir viviendo en la capilla como una refugiada sin recursos. Tenía derechos legales sobre múltiples propiedades que, una vez reclamadas, le proporcionarían no solo un hogar digno, sino también ingresos sustanciales que asegurarían el futuro de su bebé, sin depender de ningún hombre que pudiera maltratarla o abandonarla a su suerte. La segunda implicación, aún más significativa, era que las personas que la habían maltratado también habían cometido crímenes graves que podrían resultar en consecuencias legales significativas para ellos. Terón y su madre Elara habían construido su vida sobre propiedades robadas y ahora Elara, la joven, tenía las evidencias necesarias para exponerlos ante las autoridades y la comunidad. Una comunidad que durante años los había respetado como ciudadanos honorables del pueblo de Veridian. La determinación que creció en Elara durante esas noches de revelación fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes en su vida. No era solo el deseo de venganza contra quienes la habían lastimado.
sino una comprensión profunda de que tenía la responsabilidad, la misión, de usar estas revelaciones para crear justicia, no solo para ella misma, sino para otras mujeres que pudieran estar sufriendo en silencio bajo el yugo de hombres abusivos que ocultaban secretos criminales detrás de una fachada de respetabilidad. Con la carta profética del hermano Elías en sus manos y los documentos legales organizados cuidadosamente en la caja de madera, Elara decidió que había llegado el momento de abandonar su refugio sagrado y confrontar el mundo exterior con la verdad que había estado oculta durante décadas. Pero primero necesitaba prepararse física y emocionalmente para una batalla legal que determinaría no solo su futuro, sino también el tipo de mundo en el que su bebé crecería. Un nuevo amanecer, un nuevo propósito había llegado para Elara. La nueva determinación que llenó el corazón de Elara, ardiendo con la fuerza de un fuego sagrado, la impulsó a pasar las siguientes semanas inmersa en una labor meticulosa y exhaustiva. Organizó cada pieza de evidencia que había descubierto en la capilla, cada documento, cada carta, transformándolos en un expediente completo y contundente. Este expediente probaría, sin lugar a dudas, los crímenes cometidos contra ella y su familia, una trama que se había tejido durante más de una década. Cada documento fue fotografiado, utilizando una vieja cámara que encontró en la sacristía, un aparato rudimentario pero funcional. Cada fotografía fue guardada en lugares separados y seguros para asegurar que las evidencias no pudieran ser destruidas por quienes tenían poderosos motivos para mantener ocultos estos secretos devastadores. La investigación sistemática del pasado familiar, que llevó a cabo con una precisión casi obsesiva, desveló una intrincada red de corrupción y fraude que se extendía mucho más allá de lo que Elara había imaginado inicialmente. Los registros polvorientos probaban que Elara, la suegra, había trabajado durante décadas como empleada en el registro civil del pueblo, un puesto que le otorgaba un acceso privilegiado a documentos sensibles de familias que habían perdido a sus principales proveedores. Esta posición le había permitido falsificar transferencias de propiedades con una impunidad asombrosa, propiedades que luego vendía a precios irrisorios, muy por debajo del valor real del mercado inmobiliario local. El patrón criminal que emergió era espantoso. Incluía la falsificación sistemática de certificados de defunción, que permitían a la suegra declarar muertos a propietarios que simplemente habían abandonado el pueblo en busca de una vida mejor. Así, se apropiaba de sus tierras mediante procesos legales fraudulentos que ningún juez había investigado adecuadamente, gracias a la reputación aparentemente intachable que Elara, la suegra, había construido en la comunidad religiosa local. Elara, la joven, descubrió con horror que al menos 7 familias habían sido despojadas de sus patrimonios utilizando métodos similares durante los últimos 20 años. Mientras organizaba las evidencias, Elara también se preparó físicamente para los confrontamientos que sabía que tendría que enfrentar en las próximas semanas. Su embarazo había progresado saludablemente durante su tiempo en la capilla y ahora, en su 7º mes, su vientre prominente la convertía en un símbolo visible de maternidad. Sabía que esto podría generar simpatía pública cuando revelara las injusticias que había sufrido a manos de quienes deberían haberla protegido, tanto a ella como a su bebé. La búsqueda de apoyo legal la llevó a contactar a don Lázaro Mendoza, el único letrado del pueblo que tenía reputación de honestidad y que además había conocido personalmente al hermano Elías antes de su muerte.
Cuando el Ara le presentó los documentos y la carta profética del monje, don Lázaro quedó asombrado, tanto por la complejidad de los crímenes como por la precisión de las visiones místicas que habían guiado a el Ara hacia estas revelaciones extraordinarias. El letrado Mendoza, un hombre de leyes con una moral férrea, explicó que los documentos constituían evidencia suficiente para iniciar procesos legales, tanto civiles como criminales, contra Terón y su madre Elara. Los cargos serían graves: fraude, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida de bienes ajenos y conspiración criminal, delitos que podrían resultar en sentencias de prisión significativas para ambos. También confirmó que Elara, la joven, tenía derechos legales irrefutables sobre propiedades valuadas en más de 200.000 monedas de oro, según los precios actuales del mercado inmobiliario. El fortalecimiento interno que experimentó el Ara durante este periodo de preparación fue la transformación más profunda que había vivido en sus 26 años de existencia. La mujer tímida y asustadiza, que había huido de la cabaña de Terón, se había convertido en una guerrera espiritual, una defensora de la justicia que entendía su misión no solo como la recuperación de su patrimonio, sino como la protección de otras mujeres vulnerables que podrían estar sufriendo en silencio bajo el control de criminales disfrazados de ciudadanos respetables. Aliados inesperados comenzaron a aparecer cuando el Ara compartió discretamente su historia con algunas mujeres del pueblo que habían intuido que algo no andaba bien en la relación con Terón, pero que nunca habían tenido pruebas suficientes para intervenir. Entre ellas, doña Griselda, la curandera del pueblo, se ofreció a proporcionarle atención prenatal gratuita y a testificar sobre las lesiones que había observado en el Ara durante sus visitas esporádicas. La señora Adela, quien había perdido a su esposo en circunstancias misteriosas relacionadas con disputas de tierra 5 años atrás, reconoció el nombre de Elara, la suegra, en los documentos fraudulentos y se ofreció a testificar sobre las inconsistencias que había notado en los papeles de la supuesta venta de las propiedades de su difunto esposo. Su testimonio proporcionaría evidencia adicional del patrón criminal que había estado operando bajo la superficie de la vida aparentemente tranquila y piadosa del pueblo. La estrategia legal definida por el letrado Mendoza incluía, en primer lugar, asegurar las propiedades mediante órdenes judiciales que impedirían cualquier intento de venta o destrucción de evidencias. Luego, se presentaría formalmente los cargos criminales, lo que obligaría a las autoridades a investigar la extensión completa de la red de corrupción que había operado durante décadas sin ser detectada por el sistema de justicia local. La fecha elegida para iniciar el proceso legal fue simbólicamente significativa: el día de San Justo, patrón de las causas perdidas, cuando el Ara tendría exactamente 8 meses de embarazo y estaría físicamente preparada para enfrentar el estrés emocional de los procedimientos judiciales, mientras mantenía la salud óptima de su bebé durante las semanas finales antes del parto. Durante las últimas noches en la capilla, antes del gran confrontamiento, el Ara pasó horas en oración y meditación, agradeciendo al hermano Elías por su preparación profética y pidiendo fortaleza espiritual para usar su dolor transformado en poder. Un poder que bendeciría no solo su propia vida, sino las vidas de muchas otras mujeres que necesitaban ver un ejemplo de cómo la justicia divina puede manifestarse a través de la valentía humana, cuando se combina con una fe inquebrantable en la protección celestial. El día del gran confrontamiento amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que el Ara interpretó como una bendición divina, un augurio favorable para los eventos trascendentales que estaban a punto de desarrollarse.
Eventos que no solo cambiarían el curso de su propia vida, sino que también desmantelarían la estructura de poder corrupta que había permitido que criminales operaran impunemente en su comunidad durante generaciones enteras. A las 8 de la mañana, vestida con su mejor vestido de maternidad, confeccionado con esmero en la capilla y llevando consigo una copia completa de todas las evidencias, meticulosamente organizadas en una carpeta de cuero que el letrado Mendoza le había proporcionado, Elara caminó desde la Capilla del Silencio hacia el centro del pueblo. Allí, en el antiguo juzgado, tendría lugar la primera audiencia judicial que determinaría el curso futuro de su existencia y la de su hijo. La llegada de Elara al juzgado causó un revuelo inmediato entre los vecinos que se habían congregado para presenciar los procedimientos. Muchos no la habían visto desde el día en que desapareció de la cabaña de Terón hacía ya 3 meses. Su apariencia había cambiado drásticamente durante su tiempo en la capilla. Irradiaba una confianza y una dignidad serena que contrastaba profundamente con la mujer asustadiza y golpeada que había sido víctima de maltrato doméstico durante meses sin que nadie se atreviera a intervenir. El encuentro inicial con Terón y su madre Elara en los pasillos del juzgado fue un momento de tensión electrizante, un choque de voluntades que reveló de inmediato la dramática inversión de poder que había ocurrido durante la ausencia de Elara. Mientras ellos la miraban con desprecio, esperando ver a la misma mujer quebrada que habían maltratado, se encontraron frente a una mujer embarazada que los miraba con una mezcla de compasión y firmeza, pero sin miedo, sosteniendo documentos que sabían que podrían destruir por completo las vidas que habían construido sobre cimientos criminales. Terón intentó inicialmente acercarse a Elara con una sonrisa falsa y palabras melosas, fingiendo preocupación sobre cómo la había extrañado y cómo deseaba reconciliarse por el bien del bebé que esperaban. Pero su actuación, burda y transparente, se desmoronó rápidamente cuando Elara le respondió con voz clara y firme que ella ya no era la mujer que él podía manipular y controlar mediante el miedo y la violencia. La presencia de varios vecinos, quienes murmuraban entre sí, y la imponente figura del letrado Mendoza, evitó que Terón recurriera a la agresión física, la herramienta que había utilizado durante todo su matrimonio para silenciar cualquier resistencia. La presentación de las evidencias ante el juez municipal, un hombre de semblante grave y mirada penetrante, creó un silencio sepulcral en la sala. Elara, con voz firme a pesar de su avanzado embarazo, leyó la carta profética del hermano Elías, que describía con una precisión asombrosa los eventos que la habían llevado hasta ese momento. Los documentos legales fueron examinados minuciosamente por un experto en escrituras antiguas, quien confirmó su autenticidad. Mientras tanto, un especialista en grafología certificó que las firmas falsificadas en los documentos fraudulentos no correspondían a las personas que supuestamente habían autorizado las transferencias de propiedades. Los testimonios de las víctimas adicionales, quienes se habían presentado como testigos valientes, crearon un cuadro devastador de corrupción sistemática que había afectado a múltiples familias durante décadas. La señora Adela describió cómo había perdido la propiedad de su difunto esposo mediante procesos que ahora reconocía como fraudulentos, mientras que don Anselmo, el viejo tendero, testificó sobre cómo había sido presionado para vender sus tierras a precios ridículamente bajos después de que aparecieran problemas con sus documentos de propiedad, supuestamente requerían correcciones costosas. Las revelaciones sobre el trabajo de Elara, la suegra, en el registro civil durante 30 años, proporcionaron el contexto necesario para entender cómo había tenido acceso a información privilegiada sobre muertes, viajes y ausencias de los lugareños.
Esto le permitía identificar propiedades vulnerables que podían ser apropiadas mediante procesos legales manipulados. Su reputación como mujer religiosa y respetable, un pilar de la comunidad, había servido como un camuflaje perfecto para una operación criminal sofisticada que había generado beneficios sustanciales a expensas de familias vulnerables y desprotegidas. La reacción de shock y negación de los acusados fue predecible e incluía intentos desesperados de desacreditar tanto los documentos como los testimonios. Theron alegaba que Elara había inventado toda la historia para vengarse de él por su disciplina marital justificada, mientras que su madre Elara insistía en que todos los documentos eran falsificaciones creadas por enemigos celosos de su éxito en los negocios inmobiliarios. Sin embargo, sus argumentos se desmoronaron rápidamente cuando el letrado Mendoza presentó evidencias adicionales que habían sido verificadas por múltiples expertos independientes. El peritaje caligráfico de las firmas falsificadas reveló patrones consistentes que indicaban que todas habían sido creadas por la misma mano, y la comparación con documentos conocidos escritos por Elara, la suegra, mostró similitudes innegables que no podían ser explicadas como coincidencias. Además, los registros bancarios obtenidos por el tribunal revelaron depósitos sustanciales en las cuentas de Elara, la suegra, que coincidían temporalmente con las fechas de las supuestas ventas fraudulentas. La evidencia médica presentada por doña Griselda, la curandera, documentó las lesiones físicas que Elara, la joven, había sufrido durante su matrimonio, incluyendo fotografías de moretones y laceraciones que habían sido tomadas discretamente durante sus visitas al centro de salud rudimentario. El testimonio médico estableció un patrón de violencia doméstica escalada que había puesto en peligro tanto la vida de Elara como la de su bebé, proporcionando un contexto adicional para entender por qué ella había necesitado huir de su hogar matrimonial. El momento culminante llegó cuando el juez, con voz grave y autoritaria, pronunció las órdenes preliminares que congelaban todas las propiedades en disputa y autorizaban investigaciones criminales formales contra Theron y su madre Elara por múltiples cargos que incluían fraude, falsificación, apropiación indebida, violencia doméstica y conspiración criminal. Delitos que, de ser probados, llevarían a penas severas. Las órdenes también incluían medidas de protección que prohibían cualquier contacto entre los acusados y Elara, asegurando su seguridad física durante las etapas posteriores del proceso legal. La mirada de poder, ahora en los ojos de Elara, fue evidente cuando salió del juzgado, rodeada por vecinos que la felicitaban por su valentía, mientras que Theron y su madre Elara, escoltados por los guardias del pueblo, pasaban a procedimientos de identificación criminal que marcarían el comienzo de consecuencias legales que alterarían permanentemente sus posiciones sociales en la comunidad. La mujer que había entrado al juzgado como víctima había salido como una fuerza de justicia, una heroína que había expuesto décadas de crímenes ocultos. Esa noche, Elara regresó a la Capilla del Silencio, su santuario, para agradecer por la protección divina que había hecho posible su victoria, sabiendo que, aunque la batalla legal continuaría durante meses, ya había recuperado no solo su dignidad, sino también los recursos económicos necesarios para criar a su bebé en un ambiente de seguridad y abundancia. Un ambiente que honraría la memoria de los padres que había perdido y la sabiduría profética del hermano Elías, quien había preparado el camino para su liberación.